Bueno, haciendo el análisis respectivo del ejercicio, vemos que tenemos un contenedor, un recipiente que tiene 0,2 moles de hidrógeno y nos está mostrando una gráfica que relaciona volumen versus temperatura. El ejercicio 8 dice que si por la válvula del recipiente se adiciona 0,8 moles de hidrógeno, es muy probable que observen bien que el ejercicio no nos están especificando un cambio de temperatura ni mucho menos un cambio de presión. Entonces, nosotros podemos deducir a partir de la ley de Avogadro, donde relaciona el volumen con respecto a los moles presentes, en el que si aumentamos el número de moles dentro de un recipiente, pues el volumen aumentaría directamente con respecto al sistema inicial. Entonces, siguiendo pues esta ley, podemos deducir que la respuesta viene siendo la C, aumenta el volumen. Al aumentar la adición de moles de hidrógeno dentro del recipiente, aumentaría el volumen. En la pregunta 9 hablamos sobre, bueno, están hablando de que a 273 Kelvin, una atmósfera, estamos hablando de condiciones normales, el volumen ocupado por un mol de cualquier gas es 22,4 litros. Ya esto lo demostramos nosotros explicando las diapositivas. Dice que 4 globos idénticos de paredes elásticas y volumen variable se inflan con cada uno de los gases que se encuentran en la siguiente tabla. Tenemos nitrógeno, oxígeno, tenemos propano y metano. Y la ecuación de estado de los gases, de los gases ideales. Dicen que para que el volumen de los globos sea igual en todos los casos, es necesario que a condiciones normales la cantidad de gas en gramos de nitrógeno, oxígeno, propano y metano sea respectivamente, tenemos la opción A, B, C y D. Bueno, como nosotros sabemos, de acuerdo a la información que nos están brindando el ejercicio, nos dice que el volumen ocupado por un mol de cualquier gas va a ser 22,4 litros. Entonces, si analizamos la tabla, vemos de que tenemos las masas molares de cada uno de esos compuestos. Entonces tenemos 28 gramos de nitrógeno con respecto a un mol, 32 gramos de oxígeno con respecto a un mol, 44 gramos de propano con respecto a un mol y 16 gramos de metano con respecto a un mol. Es decir, que todos están con base a un mol. Y si miramos eso con base a un mol, quiere decir que todos están ocupando un volumen de 22,4 litros. Entonces, para que nosotros podamos determinar cuánto es la masa necesaria para que todos tengan ese mismo volumen, simplemente tendríamos que necesitar los gramos que tiene cada uno de los pesos moleculares. Por en este caso, el nitrógeno serían 28 gramos, el oxígeno serían 32, el propano sería 44 y el metano sería 16. Recuerden, 16 gramos con respecto a un mol, y con eso nosotros, y con la información de arriba que dice que por cada mol de cualquier gas el volumen siempre será 22,4. Entonces podemos dar respuesta a que el ejercicio, la respuesta sería la C, 28, 32, 44 y 16. El ejercicio 14 es un recipiente de volumen variable, contiene 2 moles de gas Q. Este gas se somete a cierto proceso que describe la siguiente gráfica. Vemos que la gráfica que relaciona P versus B tiene 4 pasos. Y se sabe que la expresión el volumen y la temperatura de un gas se relaciona de la siguiente manera. Vemos ahí la ecuación, la ley combinada de los gases ideales. Entonces, de acuerdo a la información anterior, es válido afirmar que en la etapa 1 ocurre un cambio de acuerdo a las 4 opciones que tenemos y mirando la gráfica, vemos que la etapa 1 se da en el sentido de las abscisas, es decir, se mueve de forma constante por el eje de las ordenadas, es decir, por el eje de la presión, pero se mueve por todo el eje de las abscisas, es decir, por todo el eje del volumen. Entonces hay un cambio variable en el volumen, pero la presión se mantiene constante. Entonces la opción correcta sería, la etapa 1 ocurre un cambio de volumen, pero con presión constante. Entonces, mirando este análisis, la respuesta aquí sería la B.